Adelante, podemos empezar entonces. Buenos días a todos nuevamente y continuamos con nuestros temas de estómago. Buenos días. Entonces, pues vamos a seguir con motilidad gástrica. Y bueno, vamos a encontrar aquí, van a ser principalmente tres movimientos los que bueno, podemos englobar en tres movimientos básicamente los movimientos gástricos. Uno de ellos va a ser el almacenamiento. Esto vamos a encontrar que pues el estómago va a tener la capacidad de almacenar grandes cantidades de alimento hasta que sean procesados en el estómago, el duodeno y pues el resto del intestino. El segundo va a ser la formación del quimo, que también es la mezcla de estos alimentos con las secreciones hasta formar lo que puede ser una papilla semilíquida, a lo que vamos a denominar quimo. Y el último va a ser el vaciamiento de este quimo desde el estómago hacia el intestino delgado a un ritmo adecuado para que, como ya les había mencionado antes, el duodeno tenga la capacidad de digerirlo y absorberlo de manera correcta. ¿Le puedes pasar, por favor? Empezaríamos con el almacenamiento. Ok, bueno, para comenzar entonces tendríamos el almacenamiento. Esta va a ser la primera función. Como les mencioné, el estómago va a tener en el tubo digestivo la función de reservorio y esto pues vamos a tener que no va a ser simplemente una función pasiva, dado que va a suponer de gran importancia en la actividad motora y va a depender en muchas ocasiones de una buena digestión. Vamos a tener que cuando los alimentos van a penetrar en el estómago van a formar círculos concéntricos en la porción oral, de forma que el alimento más reciente quede cerca de la apertura esofágica y los antiguos se van a aproximar a la pared gástrica externa. Vamos a tener que normalmente la distensión gástrica por entrada de los alimentos va a desencadenar el reflejo vago-vagal, como ya les había mencionado, que a partir de el estómago, que va a partir desde el estómago hacia el tronco del encéfalo y va a volver al estómago, esto con la finalidad de ir reduciendo el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico. Que va a irse, esta pared muscular va a irse distendiendo para acomodar las cantidades progresivas de alimento hasta que pues obviamente alcancemos este límite de relajación gástrica completa. Vamos a tener que se va a situar entre los 0.8 a los 1.5 litros y en tanto la ocupación del estómago nos aproxime este límite, vamos a tener que la presión del mismo se va a mantener baja. ¿Le puedes pasar, por favor? En realidad el almacenamiento no es como mucho, entonces pues pasaríamos como a la parte de las partes importantes que es la motilidad gástrica, que vamos a tener aquí los movimientos de mezcla. ¿Cuánto tiempo, Lía, cuánto tiempo va a durar este almacenamiento gástrico en promedio? Porque obviamente pues vamos a tener que, pues si es poco el alimento, pues realmente va a durar poco tiempo, ¿verdad? Si es mucho el alimento, tal vez tarde más. Pero en promedio, ¿cuánto hablamos nosotros cuando alcanzamos una capacidad fisiológica del estómago ya de plenitud? Ese alimento puede permanecer no estático, porque como bien lo dices, los movimientos del estómago propios, pues van a generar que no esté estático, sí almacenado, pero no estático. Entonces, en promedio, ¿cuánto tiempo durará el alimento ahí? Había leído que en promedio total, desde el que se comentaba, el proceso digestivo eran 3 horas, pero aquí de almacenamiento gástrico específicamente, no sé, había leído, pero no creo que, no sé si estoy correcto, de que eran como 20 minutos. No, no, de almacenamiento, bueno, ok, mira, el primer punto está muy bien, en promedio dicen 3 a 4 horas, ¿sí? Y dependiendo de las características del alimento que estemos almacenando en el estómago, va a ser el tiempo de duración. En promedio hablamos de que son de 3 a 4 horas de almacenamiento en el estómago, que es el primer punto que respondiste. No tanto de la digestión, ¿sí? El alimento, dependiendo de la concentración que tenga de los nutrimentos, pues va a tardar más o menos cantidad de tiempo. También de la consistencia del alimento, si es un alimento más blando, si es un alimento más líquido, más semilíquido, va a tardar menos tiempo, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque va a permitir que su consistencia, con los movimientos propios del estómago que ahorita nos vas a describir, pues básicamente se esté llevando a cabo la combinación con el jugo gástrico y de esta manera llevar a cabo el proceso de digestión de aquellos nutrimentos que se puedan
iniciar digestión aquí en el estómago, ¿de acuerdo? De Entonces, acuerdo. en promedio hablamos nosotros de que va a durar entre 3 a 4 horas. ¿Sí? Algunos autores nos manejan, no, es de 4 a 6 horas. Bueno, dependerá del autor que estemos revisando en ese momento. Pero para sistema digestivo hablamos de que el almacenamiento va a durar entre 3 y 4 horas en promedio. ¿Sí? Ahora, dependiendo, como les decía, de las características del bolo alimenticio, de la concentración de nutrimentos, pues este va a tardar un poco más o va a tardar un poco menos, ¿sí? Si tenemos menos cantidad de proteínas, menos cantidad de grasas, esto va a hacer que el almacenamiento dure menos del promedio que estamos diciendo. Pero por el contrario, si encontramos nosotros que la concentración de proteínas y la concentración sobre todo de grasas, las grasas van a tener un factor muy importante, ¿sí? Como nos lo va a, bueno, no, de hecho ya nos lo mencionó el día de ayer Lía, cuando habló acerca del reflejo enterogástrico o efecto enterogastrona, ¿sí? Ya nos mencionó ahí que hay liberación de algunas hormonas que van a tener un efecto negativo sobre la motilidad del estómago. Bueno, ayer no lo mencionó con respecto a las secreciones, ahorita se los menciono yo. Ese efecto enterogastrona pues, influye directamente en todo lo que va a ser la fisiología gástrica, ¿sí? Incluyéndose también la motilidad, incluyéndose la digestión, incluyéndose todas las funciones del estómago se van a ver afectadas por ese efecto enterogastrona. Bien, entonces, las grasas pueden llegar a hacer que el almacenamiento se retrase aquí en el estómago en un promedio de 6 hasta 8 horas. ¿Sí? Entonces, imagínense, a veces llegamos, los que estamos acostumbrados a llegar al pueblo y que ahí en el pueblo nos reciben con unas carnitas, nos reciben con unos frijoles refritos, ahí con su quesito y su cremita, pues obviamente son alimentos altos en grasas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que almorzamos en la mañana y a la hora de la comida nos dicen, oye, ya siéntate a comer. No, pues espérate, es que yo todavía me siento con saciedad ya, no tengo hambre todavía. No, pues que están los alimentos. Y bueno, por no desairar al familiar, pues nos volvemos a sentar a comer y entonces resulta que en la comida también nos sirven un guajolote en mole, ¿sí? Y entonces también un alimento alto en grasas y esto nos va retrasando más nuestro vaciamiento y ya para la noche que vamos a cenar, esperamos nosotros que sea una cena ligera, no, pues todavía nos sentimos con sensación de plenitud, de saciedad y entonces esto es porque se está retrasando nuestro vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Por la alta concentración de grasas, ¿sí? Y esta alta concentración de grasas, ¿en qué influye? Va a influir en que nuestro intestino, acuérdense ayer de las fases de la secreción gástrica, que estas fases de la secreción gástrica se aplica para todo el tubo digestivo, ¿eh? Las mencionamos más específicamente aquí en el estómago porque inicialmente con el experimento de Pavlov, es el experimento de Pavlov, ¿eh? No es el perro de Pavlov, ¿sí? Es el experimento de que realizó Pavlov. En ese experimento se vio la estimulación que se tiene para la secreción y si ustedes recuerdan el experimento, inicialmente lo que veía Pavlov era cómo empezaba a secretar saliva el animal cuando le sonaba una campanilla y esto lo asociaba a que ya le iban a servir alimento, ¿sí? Entonces, después de esto veía también cómo iba disminuyendo la secreción conforme iba pasando el tiempo. Bueno, entonces aquí juega un papel muy importante dentro de nuestras fases de la secreción. Nos estaba diciendo ayer Lía, tenemos una fase cefálica que está encargada aproximadamente de estimular el 30% de la secreción, ¿sí? De todo nuestro tracto digestivo, enfocado ahorita a nuestro estómago, pues obviamente sería de la secreción gástrica. Cuando estamos ya en el estómago, por el reflejo vago-vagal que nos acaba de mencionar Lía, ¿sí? Esa estimulación de la distensión de las paredes, cuando ya se distienden las paredes, va a ejercer una estimulación que va a ser captada por el vago. Esta vía aferente vagal va a ascender hasta nuestro sistema nervioso central, ¿sí?
y nuevamente se va a integrar ahí en médula oblonga, va a regresar una respuesta por el mismo vago, ¿sí? Y entonces a esto le llamamos nosotros reflejo vago-vagal. ¿Por qué? Porque utiliza como vía aferente al vago y como vía eferente al mismo vago, ¿sí? Y esto nos va a dar una estimulación a nivel gástrica. Bueno, no nada más a nivel gástrica, ya estábamos aclarándolo hace un rato, que es en todo el tracto intestinal y que aquí nada más lo vamos a enfocar a lo que es estómago. Bueno, pues esa estimulación gástrica pues nos va a generar una estimulación del 60% de la secreción de jugo gástrico, además de que nos va a estar promoviendo los movimientos tanto de almacenamiento como de mezcla como de vaciamiento gástrico, que son los que nos van a explicar adelante. ¿Sí? Ya con estos movimientos de vaciamiento, pues se va a desencadenar lo que va a ser la tercera fase de la secreción, que es la fase intestinal. ¿Esto a qué se refiere? Pues que también a través de la distensión del bulbo duodenal, con esto se va a ser captado nuevamente por el vago y va a realizar nuevamente un reflejo vago-vagal, el cual en este reflejo vago-vagal al momento de que regresa al área del intestino delgado, va a estimular a las glándulas de Lieberkühn, a las criptas de Lieberkühn que están ahí en duodeno, y estas van a ser estimuladas para la liberación de algunas hormonas. Entre ellas, entre estas hormonas que se van a liberar, pues hay dos principales que van a tener como órgano blanco al estómago y que van a influir directamente sobre este órgano blanco. Este reflejo vago-vagal a nivel del duodeno se va a ver principalmente estimulado por tres factores. Uno de ellos es el pH ácido. El segundo es la presencia de aminoácidos. Y el tercero, obviamente, la estimulación de tipo colinérgico. Entonces, este reflejo bueno, este efecto va a verse influenciado por estos tres estímulos y obviamente el que va a jugar un papel muy importante va a ser la presencia de aminoácidos y de grasas en este estímulo a nivel duodenal, lo que va a desencadenar que haya ese reflejo vago-vagal y además este reflejo vago-vagal, como está siendo estimulado en mayor intensidad por la presencia de grasas y por la presencia de aminoácidos, esto va a generar que se liberen hormonas. Se van a liberar muchas hormonas, pero principalmente nos interesan dos. ¿Cuáles son esas dos hormonas? Van a ser la secretina y la colecistocinina. ¿Sí? La secretina va a jugar un papel fundamental en el efecto enterogástrico. Recordemos que el efecto enterogástrico no se maneja ya como hormona enterogastrona. Ayer habían mencionado, Olía, que era una hormona enterogastrona. No es una hormona, es un efecto, ¿sí? Es una estimulación enterogástrica, ¿sí? Eso lo tiene poquito que se determinó, y hablándoles de poquito tiempo a nivel de fisiología médica, pues hablo acerca de unos 10, 15, 20 años que se acaba de mencionar, que es un efecto, y este efecto enterogástrico pues está compuesto por la liberación hormonal y por la estimulación de tipo nervioso. Entonces, es un efecto que está en conjunto por todo estos componentes, tanto nerviosos como hormonales. Y dentro de las hormonas, las dos principales van a ser la secretina y la colecistocinina. ¿Hay algunas otras hormonas que participan? Sí, ayer esta Lía nos había mencionado algunas otras hormonas, como es la misma hormona, la motilina, el péptido inhibidor gástrico, como es el péptido intestinal vasoactivo, como es la bombecina, bueno, el glucagón intestinal, etcétera, etcétera. Hay muchas hormonas que se van a liberar aquí y todas ellas juegan un papel importante dentro de este efecto enterogastrona, pero de las dos que son predominantemente más relevantes en esta estimulación de retraso del vaciamiento gástrico van a ser la secretina en primer lugar y en segundo lugar la colecistocinina. ¿Ok? Bien, entonces, y ya con esto, pues nosotros estamos viendo
que al influir de esta manera nuestro efecto enterogastrona, pues a esto también lo conocemos como tercera fase de la secreción gástrica, en la que nosotros ya habíamos dicho, bueno, la fase cefálica va a tener en promedio un 30% de estimulación. La fase gástrica tiene en promedio un 60% de estimulación. ¿Y cuánto le restaría para la fase intestinal? Pues la fase intestinal, por estos factores que les acabo de mencionar, pues únicamente nos va a tener un 10% de estimulación para la producción de jugo gástrico. ¿Ok? Entonces, no sé si queda claro. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, con todo gusto la respondemos, ¿verdad, Lía? Por supuesto, doctor. ¿Sí? Y entonces, si no hay dudas, continuemos con los otros dos movimientos. Adelante, Lía. Bueno, pues entonces igual, como mencionaba el doctor, vamos a pasar con los movimientos de mezcla. Estos van a incluir movimientos que van a mezclar el alimento por sí mismo y lo van a propulsar desde el estómago hacia el duodeno. Estos jugos, vamos a tener que los jugos digestivos del estómago que van a proceder, como ya les habíamos mencionado, de las glándulas, que lo hemos visto, van a cubrir casi la totalidad de la pared del cuerpo gástrico, salvo una estrecha banda a lo largo de la curvatura menor. Pero estas secreciones van a entrar en contacto inmediato en la porción de los alimentos que va a permanecer almacenado junto con la superficie de la mucosa gástrica. Vamos a tener que cuando el estómago contiene los alimentos, la parte superior o media de su pared va a iniciar lo que vamos a conocer como ondas peristálticas, que son ondas de constricción y también se van a llamar ondas de mezcla. Estas se van a dirigir hacia el antro, van a seguir la pared gástrica y van a tener un ritmo alrededor de 15 a 20 segundos cada una. Estas ondas obviamente pues se van a iniciar por el ritmo eléctrico basal de la pared digestiva y va a corresponder a ondas lentas eléctricas que van a aparecer de forma espontánea en la pared gástrica. Vamos a tener que conforme estas ondas de constricción, de hecho, pues si podemos apreciar, si las coloqué en la imagen de la derecha, ahí podemos ver claramente cómo se va comprimiendo de cierta forma la pared. Respecto a ese como anillo que podemos apreciar, ahorita les voy a explicar un poquito al respecto. Pero bueno, vamos a tener que conforme las ondas de constricción van a avanzar desde el cuerpo del estómago hacia el antro, como les mencioné, van a aumentar de intensidad y algunas se van a hacer muy intensas que pueden dar lugar a potentes anillos peristálticos de constricción que van a ser desencadenados pues, por potenciales de acción. Es lo que les mencionaba, que este anillo puede ser una potente onda de constricción que va a estar comprimiendo de forma más intensa la pared gástrica y obviamente pues el quimo, la formación del quimo a su paso. Vamos a tener que estos anillos de constricción también van a desempeñar un papel pues, de gran importancia en la mezcla del contenido gástrico. Cada vez que una onda peristáltica desciende por la pared del antro, va a ir en dirección hacia el píloro y va a excavar profundamente en el contenido alimentario del antro. Sin embargo, pues vamos a tener que también, como ya les había mencionado, el orificio pilórico es pequeño, o sea, apenas unos milímetros o menos del contenido que vamos a tener de quimo van a llegar hacia el duodeno con cada onda peristáltica. Vamos a tener también que cuando una onda peristáltica se va a aproximar al píloro, el músculo del píloro se va a contraer y va a dificultar este vaciamiento. En consecuencia, pues vamos a tener que la mayor parte del contenido del antro va a resultar comprimido por el anillo peristáltico y va a retroceder de nuevo al cuerpo del estómago en lugar de seguir hasta el píloro, que es lo que les coloqué en la imagen de la izquierda. Vamos a tener que, obviamente, pues este quimo, imagínenlo de esta forma, va a ir avanzando hacia el antro, hacia el píloro mismo, y al no tener, estaba también una parte, si no está bien perfectamente mezclado este quimo, obviamente pues eso a través de los pocos milímetros que deja de paso el píloro, obviamente pues no va a pasar hacia el duodeno y solo van a pasar pequeñas porciones del mismo. Y este quimo que no pasó va a regresar hacia el cuerpo del estómago, donde pues va a también continuar con estos procesos de mezcla para que pueda seguir pasando. Vamos a tener que este anillo peristáltico constrictivo móvil junto con el proceso por compresión se denomina retropulsión y va a constituir un mecanismo de mezcla que es de gran valor en el estómago. Como les mencioné, se va a tener pues obviamente la formación del quimo con todos estos movimientos y una vez que los alimentos se han mezclado con las secreciones gástricas, vamos a tener que este producto pues obviamente va a ser el quimo. Vamos a tener que va a tener un alto grado de fluidez en el estómago, que va a depender, como también pues, se va a mencionar el doctor, de la cantidad relativa de alimento
la cantidad de agua que va a tener y la cantidad de secreciones gástricas que va a estar presentes, así como también pues el grado de digestión que vamos a tener. Y también ya les había mencionado, pero pues vamos a ver que el químico puede ser visto como una pasta semilíquida y turbia. Hay otra contracción que vamos a tener presente en estos movimientos, que van a ser contracciones que vamos a denominar de hambre, que además pues de las contracciones peristálticas que se van a producir en el estómago cuando contiene los alimentos, vamos a tener que cuando el estómago va a permanecer vacío durante varias horas, va a aparecer este otro tipo de contracciones intensas que se van a llamar contracciones de hambre. Son contracciones peristálticas rítmicas del cuerpo gástrico que cuando estas contracciones van a ser sucesivas, se van a hacer muy potentes, ahí pueden fusionarse provocando lo que va a ser una contracción tetánica que va a continuar durante aproximadamente, pueden ser 2 o 3 minutos. Y vamos a tener que estas contracciones de hambre son intensas en personas jóvenes y sanas y aumentan mucho cuando la concentración de glucosa en sangre es menos de lo normal. Vamos a tener que se producen estas contracciones de hambre en un estómago, perdón, en el estómago de una persona y va a poder experimentar leves dolores en en la boca del estómago, a lo que pues básicamente conocemos como retortijones, y van a comenzar aproximadamente hasta 12 o 24 horas después de que se ingirió se tomó la última ingesta de alimento. ¿Le podrías pasar, por favor? Les coloqué otro esquema para que más o menos quede un poquito como más claro la parte de propulsión, que es cuando pues los alimentos se van a ir acercando hacia el píloro. Como esto también va a ayudar en un proceso de triturado para que también los alimentos pues formen más esta pasta semilíquida. Y la retropulsión de que es cuando el alimento pues no pasa otra vez del píloro y obviamente hacia el duodeno y se regresa al estómago. No sé si tengan alguna duda, si no, ¿le puedes pasar por favor? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Ujú. Aquí, ¿recuerdan que ayer les había mencionado acerca de los marcapasos que teníamos? Los dos superiores que habíamos mencionado, que les había dicho yo en el esquema que puse en el pizarrón, pues van a corresponder a los marcapasos que nos están estimulando los movimientos de mezcla. Esto quiere decir que el cuerpo y el fundus gástrico se van a encargar de llevar a cabo todo eso que llamamos nosotros movimientos de mezcla en el estómago, ¿sí? Y les decía yo la posición que guardan esos marcapasos, la ubicación que tiene específicamente en el estómago, pues basa esa explicación a que esto va a generar que se generen ondas de contracción que se van a contraponer unas con otras y esto nos va a favorecer a nosotros que se lleve a cabo ese movimiento de mezcla. ¿Okay? Por el contrario, los últimos dos marcapasos, ¿recuerdas dónde los habíamos ubicado? Los habíamos ubicado en la incisura angular y en la región antral, en la protuberancia menor del estómago, ¿sí? Esos van a estar encargados principalmente de llevar a cabo lo que conocemos nosotros como movimientos de vaciamiento gástrico o también llamado movimientos de retropulsión o bomba pilórica. Cualquiera de los tres nombres es correcto. ¿De acuerdo? Movimientos de vaciamiento gástrico, de retropulsión o bomba pilórica. Esta bomba pilórica que ahorita nos va a explicar Lía, pues básicamente se encamina a eso, a que todo aquel quimo que todavía no se encuentra debidamente homogenizado, ¿sí? O sea, no, además aquí ya le cambiamos el nombre, ¿verdad? Ya no se llama bolo alimenticio, ya al combinarse, al mezclarse en las porciones altas del estómago con los jugos gástricos, deja de ser bolo alimenticio y ahora se va a llamar quimo. Este quimo tiene que estar debidamente homogenizado, ¿sí? O sea, ya tener una consistencia semilíquida y al tener esta consistencia semilíquida lo que va a favorecernos a nosotros, pues va a ser de que pase más fácilmente a través del esfínter pilórico, ya que como nos dice Lía, este esfínter pilórico se va a encontrar cerrado por acción de quién va a estimularnos el cierre de los esfínteres en nuestra estimulación nerviosa del sistema nervioso, del sistema digestivo. ¿Quién se encarga de mantener esfínteres cerrados? Es pregunta. Para mí.
Para ti, Lía, o en general para tus compañeros. Yo sé que a lo mejor tú sí me lo vas a contestar porque tú revisaste el tema, pero quisiera ver que alguien más de tus compañeros pues nos lo recordara, porque son temas que vimos en la primera unidad. Y recuerden que ya la semana que entra pues tenemos nuestro examen parcial, nuestro examen departamental. Entonces ya deben de estar revisando todos esos temas porque son temas que les van a revisar en su examen parcial. Entonces, si alguien más me puede recordar quién fue, porque tengo muy mala memoria, entonces no recuerdo quién es el del sistema nervioso quien se encarga de mantener cerrados los esfínteres. ¿Alguien dijo yo? Por ejemplo, Valeria, no quiero decir que Valeria vaya a contestar, ¿verdad? Pero ha estado muy callada últimamente Valeria. Ah, sí, un poquito. A lo mejor no te Este, afectó que los hayamos desmañanado el día de hoy. no, no creo, A ver, Vale, pero, ¿recuerdas tú? ay, pero es que, a ver, En funciones sí, generales del sistema nervioso les mencioné que tenemos una inervación intrínseca y una inervación extrínseca. De la inervación extrínseca les mencioné que teníamos al sistema simpático y al parasimpático y les comenté que teníamos, yo les dije algunas funciones que cumplían tanto el simpático como el parasimpático y les dije que las tenían que complementar en casa, ¿sí? Si mal no recuerdo. ¿Sí? Y se los digo porque lo hice en ambos grupos les di yo el tema y en ambos grupos yo les dije que tenían que hacer esa tarea de complemento. Pero bueno, ¿lo recuerdas, Vale? ay, no, no lo recuerdo, profe. No lo recuerdas. Ok. Emilio, ¿tú lo recuerdas? Tampoco lo recuerdo, justo estaba buscando en mis apuntes, pero no, no lo tengo. No lo tienes. Tache para todos. Lo van a tener que investigar efectos y características de la estimulación simpática y parasimpática. ¿Sí? Dentro de los efectos que, a ver si se acuerdan ahorita que les empieza a mencionar. Dentro de los efectos de estimulación de la inervación extrínseca del intestino, Gael ya levantó la mano. A ver, Gael, antes de que lo diga. Bueno, es el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Porque es el que contrae, que es por el neurotransmisor colinérgico. A ver, aquí nos dice Gael, es el sistema nervioso parasimpático porque se encarga de contraer. Sí, se encarga de estimulación, de estimular musculatura para la contracción y aumentar peristalsis, pero ahorita lo, 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 lo vamos a asociar a lo que estamos mencionando en este momento. También les mencioné yo en ese momento que la estimulación simpática se encargaba de mantener, de hacer vasoconstricción, disminuir el flujo sanguíneo, tiene a su cargo la captación de sensaciones de dolor, ¿sí? Y además nos mantenía el tono muscular y cerraba los esfínteres. El sistema nervioso simpático se encarga de cerrar el esfínter, ¿sí? Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático va a tener efectos contrarios a los que acabamos de mencionar y dentro de ellos está que en lugar de cerrar el esfínter, lo que va a hacer es que va a estimular la apertura parcial de ese esfínter. ¿Quién nos va a favorecer que se abra completamente? Una hormona. Acuérdense que aquí los estímulos son conjuntos. Y la fisiología a nivel del tracto intestinal siempre va a ser un efecto que se va a relacionar tanto por estimulación nerviosa como por estimulación hormonal. Del mismo modo, los movimientos de mezcla, los movimientos de almacenamiento y los de vaciamiento gástrico van a tener una doble estimulación, una estimulación nerviosa y una estimulación hormonal. ¿Quién inicia esa estimulación? Pues un estímulo que es de instalación rápida, pero de corta duración, para que dé tiempo a llegar el siguiente estímulo, que es el estímulo
hormonal. Entonces, en primer lugar, tenemos al estímulo nervioso, que ese se instala rápidamente, pero tiene una corta duración. ¿Sí? El sistema nervioso parasimpático se va a encargar entonces de promovernos tanto motilidad como secreciones, así como también abrirnos el esfínter parcialmente. ¿Quién lo va a complementar? El sistema hormonal, el sistema endocrino entérico se va a encargar de mantenernos tanto movimientos de mezcla, movimientos de vaciamiento y apertura del esfínter. ¿Sí? ¿Quién se va a encargar de ayudarnos a abrirlo? ¿Qué hormona creen ustedes que se encargue de ayudarnos a abrir ese esfínter? ¿Qué hormona se encarga de estimularnos movimiento en el estómago? La De gastrina. aumentar secreciones y de estimular también el proceso de digestión a nivel gástrico. ¿Perdón, alguien dijo algo? La gastrina. La gastrina. Entonces aquí nosotros vemos que la gastrina nos va a ayudar también a que ese esfínter que parcialmente se va a abrir por el estímulo colinérgico, por el estímulo vagal, ¿sí? La gastrina nos va a permitir que se abra completamente, pero por un corto lapso de tiempo. ¿Cuánto va a durar aperturado ese esfínter pilórico? Va a durar aproximadamente abierto de entre 1 a 2 segundos por contracción. Y nos estaba diciendo hace un rato Lía, la contracción del estómago se presenta en promedio cada 20 segundos. Lo que nos quiere decir que en un minuto se van a presentar 3 anillos de contracción que van a descender desde el primer marcapaso hasta llegar al esfínter pilórico. Entonces, cada 20 segundos este esfínter pilórico se va a estar abriendo por estímulo tanto vagal como por estímulo hormonal y va a durar abierto entre 1 a 2 segundos. Esto lo estoy mencionando porque es importante para nosotros, para esos movimientos de retropulsión o de bomba pilórica, ¿sí? Esto quiere decir que aquel material, aquel quimo que ya se encuentra debidamente homogenizado, o sea que ya tiene una consistencia semilíquida, va a pasar libremente a través de este píloro hacia el siguiente segmento que es el duodeno. ¿Sí? Y en promedio hablamos de que el quimo que alcanza a pasar por contracción es aproximadamente de 3 a 5 centímetros cúbicos, dependiendo obviamente de las características del quimo. ¿Sí? Hablamos en promedio en sistema digestivo que son 3 mililitros los que van a pasar por contracción. Aquel quimo que no está debidamente homogenizado, que no está perfectamente digerido para tener una consistencia semilíquida, va a chocar con las paredes del esfínter y esto va a generar una onda retropulsiva que va a ascender por las paredes laterales del estómago para llegar nuevamente a las porciones medias del cuerpo del estómago. Un efecto similar a lo que pasa con las aspas de la licuadora cuando estamos haciendo un licuado, ¿verdad? Que le ponemos nosotros le ponemos líquido y le ponemos alguna fruta para molerla. Y entonces, ¿qué pasa? El sólido tiende a bajar hacia las aspas. Estas aspas lo empiezan a cortar y lo impulsan hacia arriba para continuar su proceso de mezcla con el líquido, ¿sí? Entonces, esto nos va a formar anillos concéntricos de mezcla, que eran los que nos estaba mencionando hace un rato, esta Lía, ¿de acuerdo? Sí, Valeria, dime. Doctor, entonces el que haya retropulsión, ¿esto puede relacionarse en qué tan buena fue la masticación o qué tan triturada se pasó el bolo alimenticio? Me estás haciendo ahorita, hija. Qué buen comentario. ¿Por qué? Todos los trastornos digestivos que presentamos comienzan a generarse desde el proceso de masticación. ¿Sí? Si nosotros no llevamos un proceso de molido, de molienda adecuado con la masticación, obviamente que aquí en el estómago se va a dificultar ese proceso también degradativo del alimento.
Y por ende, pues también se va a retrasar y va a generar unos trastornos gástricos, ¿sí? Tales como síndromes de hipersecreción, ¿sí? Va a dificultarse el vaciamiento del estómago. Esto nos va a conllevar a que también, en el intestino, pues también se retrasa el proceso de digestión porque llevamos a cabo un mal proceso de masticación desde nuestra parte proximal del tubo digestivo, y esto se va a reflejar en que obviamente va a haber más lucha en el intestino para poder llevar a cabo ese proceso de digestión, y esto va a generarnos también que en ocasiones se desarrollen procesos de inflamación. ¿Por qué? Porque la flora bacteriana va a tener más tiempo, o sea, al tardar más en digerirse el alimento, pues la flora bacteriana y algunos patógenos que tenemos por ahí también, pues van a tener el tiempo favorable para poder utilizar ese alimento también para fermentarse, generar gases, y esto distender a nuestro tubo digestivo, ¿sí? Y poco a poco vemos nosotros que eso nos está generando que, pues que tengamos lo que llamamos nosotros síndrome de intestino irritable, ¿sí? Un síndrome de intestino irritable que popularmente se conoce como colitis, ¿sí? ¿Por qué colitis? Porque estos gases se tienden a acumular en mayor proporción siempre. ¿En dónde? Pues en nuestro intestino grueso, porque ya es más lenta la peristalsis, porque ya es más factible que se almacenan ahí, porque es más grande la luz del tubo, ¿sí? Y entonces esto va a generar que también tengamos ahí un efecto de distensión y obviamente de un proceso inflamatorio, y esto nos genera nuestra colitis, y vemos nosotros que desde dónde podemos decir nosotros que se empezó a generar nuestra colitis, pues desde que no masticamos bien los alimentos. Por eso les mencionaba yo en boca, ¿cuántos movimientos de masticación tenemos que hacer por bocado? En promedio se tienen que hacer entre 32 hasta 40 movimientos de masticación por cada bocado. ¿Y qué características tiene que tener cada bocado? Pues que el diámetro promedio de cada bocado debe ser entre 3 a 4 centímetros de cada porción de alimento que estemos ingiriendo nosotros a nuestra boca, para poder llevar a cabo ese proceso de masticación adecuadamente. Obviamente aquí también influye las características particulares del alimento, ¿verdad? Si entre más sólido sea, entre más seco sea, pues obviamente necesitaremos de mayor proceso de masticación. Pero por el medio estamos diciendo nosotros que 32 movimientos masticatorios tenemos que hacer por cada bocado. ¿Quién de nosotros realmente hace o conscientemente ha dicho, yo tengo que hacer 32, 40 movimientos de masticación al llevarme a la boca el pedazo de torta que estoy comiendo? O cuando mordemos la torta, ¿quién le da una mordida que tenga en promedio entre 3 a 4 centímetros al tamaño de ese bocado que estamos tomando en ese momento? Generalmente pues lo hacemos con un poco de ansiedad ya de comernos la torta, y damos un bocado casi de media torta, ¿verdad? O sí hay quienes muerden su torta en trozos pequeñitos. Yo sí. Generalmente son las damitas, son las damas las que sí lo llevan a cabo, son las damas las que tienen más ¿cómo se podrá decir? Esta educación de llevar a cabo de tomar esos bocados pequeños y llevar a cabo un proceso de masticación más lento. Los hombres por lo general somos muy desesperados y agarramos y nos comemos en 3 bocados, nos sacamos una hamburguesa, ¿sí? Y obviamente también no masticamos, ni siquiera les puedo decir que mastiquemos 20 movimientos en cada bocado. Si acaso haremos unos 8, 10 movimientos, ¿sí? Medio molemos y deglutimos el alimento, y obviamente pues esto va a repercutir en lo que nos estaba diciendo hace un momento Valeria. ¿Causará problemas el que no estemos masticando adecuadamente? Sí, ya se los acabo de explicar. Sí nos va a provocar trastornos en el proceso de la digestión, no nada más a nivel del estómago, sino a nivel de todo el tracto digestivo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Sigue, aclaré tu duda, ¿vale? Sí, doctor, muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, entonces, con esto que acabo de mencionarles, pues eso, obviamente pues estamos también ya mencionando todo lo que es la bomba pilórica, que son esos movimientos de retropulsión que nos estaba mencionando Lía. ¿Sí? Adelante, Lía, continúa. Sí, doctor, pues entonces puedes pasar a la siguiente, por favor. Pues ya pasaríamos con el vaciamiento gástrico. Aquí, igual como menciona el doctor, les voy a hablar un poco pues, de lo que va a ser la bomba pilórica y recordarles un poquito pues, de lo que fue el esfínter pilórico. Pero bueno, vamos a tener que las intensas contracciones peristálticas que se encontraron desde el antro gástrico van a provocar este vaciamiento en el estómago. Y al mismo tiempo, pues como les mencioné, el píloro va a poner una resistencia a este paso del quimo. Vamos a tener que estas contracciones rítmicas del estómago van a ser casi siempre débiles y van a servir sobre todo para mezclar los alimentos con las secreciones gástricas. Sin embargo, vamos a tener que más o menos un 20% del tiempo de permanencia, estas contracciones van a aumentar, van a ir aumentando de intensidad y cada vez se van a ir iniciando en la parte media del estómago y obviamente pues se van a propagar hacia la porción caudal. Estas van a ser pues potentes contracciones peristálticas anulares que van a vaciar el estómago. Esto pues con la finalidad obviamente de que no vaya a quedar alguna presión de quimo en alguna parte del estómago. Y vamos a tener que a medida que el estómago se va a ir vaciando, estas contracciones pues se van a ir iniciando en porciones cada vez más altas del cuerpo del estómago y van a empujar los alimentos almacenados en esta pared para que pues se sumen al quimo que está presente en el antro, es lo que les mencionaba. Vamos a tener que estas contracciones peristálticas intensas van a crear una presión de aproximadamente 50-70 centímetros de agua, es decir, más o menos 6 veces mayor que las ondas peristálticas habituales. Referente a esto, como les mencionaba el doctor, cuando el tono pilórico es normal, cada onda peristáltica puede empujar varios mililitros de quimo hacia el duodeno y de esta manera, pues las ondas peristálticas, además de la mezcla gástrica, van a ejercer una acción de bombeo que este mismo nombre pues va a recibir, bueno, va a ser la bomba pilórica básicamente. El píloro va a tener un papel importante en este vaciamiento gástrico, dado que el orificio distal, vamos a tener que el píloro va a ser ese orificio distal, esa porción terminal del estómago, y bueno, en esta zona el grosor del músculo parietal circular va a ser 50 veces mayor que en porciones anteriores del antro gástrico, y obviamente pues esto va a ocasionar que se mantenga una ligera contracción tónica la mayor parte del tiempo, y es por esta razón que el músculo circular del píloro va a recibir este nombre de esfínter pilórico. Igual, pues también por sí, la inervación simpática que había mencionado, que igual se las iba a mencionar un poquito después, pero vamos a tener que empezar esta contracción tónica normal del esfínter. El píloro va a soler abrirse lo suficiente como para que este quimo pase con facilidad del estómago al duodeno. Pero por el contrario, pues también vamos a tener que la constricción va a evitar el paso de gran parte de partículas alimenticias hasta que no se encuentren bien mezcladas formando el quimo, que es lo que también mencionaba el doctor. Y el grado de constricción de este píloro puede aumentar o disminuir. Esto obviamente dependiendo de la influencia de las señales nerviosas y hormonales también, que van a ser procedentes tanto del estómago mismo como del duodeno. Esta velocidad pues, de vaciamiento que vamos a tener va a estar regulada por ciertas señales procedentes tanto del estómago como del duodeno. Sin embargo, vamos a tener que este último es el que va a proporcionar pues, las señales más potentes para el control del paso de quimo, de manera que esto con la finalidad que no llegue nunca en una proporción superior a la que el intestino delgado sea capaz de digerir y de absorber. Como ejemplo, les coloqué un video para que sea esto como más esquemático, entonces lo puedes reproducir, por favor. Bueno, aquí ¿Se, tenemos es- básicamente, ¿Se escucha Lía o sin no, sonido? sí, no, no hay problema que no se escuche. Básicamente lo que quiero es que vean como los movimientos. Entonces vamos a tener desde la que entra el alimento a través al estómago, cómo se va a tener la influencia de las secreciones gástricas y cómo después va a pasar pues al duodeno a través de este esfínter, pero lo que quiero que vean aquí básicamente son los movimientos que vamos a tener y cómo va a pasar hacia el duodeno. Entonces lo puedes poner, creo que sí se ve, perdón.
Bueno, esos serían como básicamente los movimientos y ya como para resumirles y regresarles, por bomba pilórica vamos a tener este bombeo de mezcla gástrica que vamos a tener hacia el píloro que va a funcionar gracias obviamente al estímulo vagal que va a abrir el esfínter, las ondas peristálticas que van a propulsar el quimo hacia el esfínter y si este quimo no va a pasar, como ya les había mencionado, va a chocar contra el esfínter debido a que no está pues perfectamente homogenizado, perfectamente digerido y va a chocar con estas paredes del píloro y se va a regresar a través de las paredes laterales del estómago hacia la porción media del estómago, donde va a continuar con este proceso de mezcla y esto pues va a generar que este nombre, que reciba este nombre de bomba pilórica. El esfínter pues va a ser esta contracción que va a mantener, que va a hacer que no todo el quimo pase al intestino delgado, porque pues vamos a tener que el intestino delgado se va a continuar con el proceso de absorción y por eso va a necesitar de cierta forma, cierto tiempo, bueno, va a necesitar de cierta lentitud del quimo y pues normalmente, como mencionaba el doctor, se va a encontrar cerrado por estímulo simpático y cuando llegue la estimulación parasimpática por el vago va a permitir que este se abra por un espacio pues muy breve de tiempo, aproximadamente de 1 a 2 segundos, bueno, un segundo, sí, y lo que va a permitir que pasen entre 3 a 5 mililitros, dependiendo obviamente de la concentración que va a presentar el quimo ya perfectamente homogenizado. Y el píloro obviamente pues es esta porción terminal del estómago. ¿Le puedes pasar? Les puse otro video donde está un poquito más esquemático. Este video me gusta mucho porque les muestra también la parte desde que, bueno, igual entra el alimento al estómago, estas contracciones peristálticas que vamos a tener, cómo pasa hacia el duodeno, pero también en una parte les demuestra cómo se ve desde el interior del estómago. Entonces, ¿lo puedes poner, por favor? Bueno, aquí tenemos cómo va entrando, pues obviamente la cantidad de alimento desde el esófago. Aire también. Aire. Y pues consiguiente vamos a tener estos que van a iniciarse estos movimientos, pero primero vamos a tener pues la secreción obviamente de estos jugos gástricos que se van a combinar con el quimo y posteriormente pues van a iniciar los movimientos peristálticos, son las contracciones peristálticas. Estas mismas pues obviamente lo que van a hacer es propulsar el alimento y pues también van a pasar a través del esfínter pilórico hacia el duodeno, pero observen cómo pasa pues muy poquito. O sea, pasan, la verdad es que como les mencionaba, de 3 a 5 mililitros aproximados con cada onda. Y esa es la parte que quería que vieran, que es cómo se ve estas contracciones desde el interior del estómago y cómo también se forman para que no quede ningún remanente. Y pues no sé si les haya quedado alguna duda o tengan alguna pregunta. No, muy bien. Bueno, pues entonces le puedes pasar. Yo nada más les hablaría brevemente de la que va a estimular básicamente este vaciamiento y que lo va a estar inhibiendo. Para estarlo estimulando, vamos a tener que el volumen alimentario gástrico va a ser un factor importante, pero no va a ser precisamente el incremento de la presión que los alimentos almacenados van a estar haciendo que este estómago le acelere su vaciamiento, sino que va a tener ciertos límites normales habituales de volumen. Este incremento pues básicamente no se va a traducir en una elevación significativa de la presión, sino que por el contrario, la distensión de la pared gástrica va a despertar sobre todo los reflejos mientéricos locales de la propia pared y son los que van a acentuar mucho más pues la actividad de la bomba pilórica y al mismo tiempo pues van a inhibir la acción del píloro. Otro, como también había mencionado el doctor, va a ser la hormona gastrina, esta distensión de la pared gástrica y la presencia pues de algunos tipos de alimentos, perdón, en el estómago, especialmente de productos de origen animal, van a estimular la liberación por las células G de la mucosa central de la gastrina. Esto pues va a ejercer un intenso efecto potenciador de la secreción de jugo gástrico muy ácido por las glándulas del estómago y va a tener efectos estimulantes ligeros o moderados de las funciones motoras del cuerpo gástrico.
y más importante aún, va a estimular la actividad de la bomba pilórica. Obviamente, pues la gastrina contribuye a facilitar el vaciamiento gástrico. ¿Le puedes pasar, por favor? Y ya por último, ¿qué va a inhibir este vaciamiento gástrico? Pues vamos a tener diversos factores, entre ellos que cuando los alimentos van a penetrar en el duodeno, van a desencadenar reflejos nerviosos que se van a iniciar en la pared duodenal y van a regresar al estómago, donde van a reducir o incluso pueden llegar a interrumpir este vaciamiento. Cuando el volumen duodenal del quimo es excesivo, estos reflejos van a seguir principalmente 3 vías. La primera va a ser directamente desde el duodeno hasta el estómago, a través del sistema nervioso mientérico de la pared gastrointestinal. La segunda va a ser a través de los nervios extrínsecos que van desde los ganglios simpáticos prevertebrales, van a regresar a través de las fibras nerviosas simpáticas inhibidoras hacia el estómago, y la última, que va a ser en menor medida, va a ser a través de los nervios vagos que van a conducir los impulsos al tronco cefálico. Todos estos reflejos que les mencioné van a ejercer básicamente dos efectos sobre el vaciamiento gástrico. En primer lugar, vamos a tener que van a producir una potente inhibición de las contracciones propulsoras de esta bomba pilórica, y en segundo lugar van a aumentar el tono del esfínter pilórico. Otros factores que vamos a tener que el duodeno va a controlar de forma continua y que pueden excitar los reflejos inhibitorios enterogástricos van a ser básicamente la distensión del duodeno, la presencia de cualquier irritación de la mucosa duodenal, la acidez del propio quimo duodenal, la osmolalidad del quimo y presencia de determinados productos de degradación en el quimo. Sobre todo van a ser productos de degradación de las proteínas y quizás en menor medida, igual como les mencionaba el doctor, de las grasas. Vamos a ver que los reflejos inhibitorios enterogástricos van a ser especialmente sensibles a la presencia de irritantes y ácidos en el quimo, y a menudo se van a activar enérgicamente en tan solo 30 segundos. Vamos a tener también que siempre que el pH del quimo duodenal descienda debajo de los 3.5 a incluso a 4, los reflejos suelen bloquear la llegada de nuevos contenidos ácidos que sean procedentes del estómago hasta que el jugo pancreático y otras secreciones consigan neutralizar este quimo. Y bueno, ya vamos a tener que los productos de esta degradación de la digestión proteica también van a despertar reflejos enterogástricos inhibitorios, y esto pues lo van a hacer al reducir la velocidad de vaciamiento gástrico. Esto obviamente pues con la finalidad de que el duodeno y el intestino delgado van a disponer del suficiente tiempo para completar pues esta digestión de proteínas y del mismo quimo. ¿Qué más? También vamos a ver que igual ciertas hormonas que son liberadas por la parte alta del intestino van a inhibir este proceso. Estos estímulos que van a ser para la producción de estas hormonas que van a ser inhibitorias van a ser principalmente las grasas, que es como mencionaba el doctor, que penetran en el duodeno y otros tipos de alimentos. Vamos a tener que cuando las grasas van a penetrar en el duodeno, van a extraer varias hormonas distintas del epitelio y van a unirse a sus receptores en las células epiteliales, lo que a su vez va a generar que estas hormonas van a ser transportadas por la sangre hacia el estómago, donde pues van a inhibir esta actividad de la bomba pilórica, y también van a aumentar ligeramente la fuerza con la que se va a contraer el esfínter pilórico. Hasta donde estaba leyendo, creo que no se conocen aún por completo las hormonas que son responsables de inhibir esta motilidad gástrica, pero van a ser por mecanismos de retroalimentación. Sin embargo, pues creo que se piensa que la más potente de estas hormonas va a ser la colecistocinina, que es como mencionaba igual el doctor, que es liberada por la mucosa del yeyuno, perdón, como respuesta a las sustancias grasas que van a existir en el quimo, y esta hormona básicamente va a actuar como inhibidor, va a bloquear la potencialización de la motilidad gástrica producida por la gastrina. Y otro posible inhibidor del vaciamiento gástrico va a ser la hormona secretina y el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, o que básicamente es péptido inhibidor gástrico. Muy bien. Y creo que pues eso sería todo. ¿Le puedes pasar? Sí, ya sería la última. Sí. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Sí, vale. Dinos, Ay, pregunta. sí, solo es que casi no alcancé a escuchar. Entonces, la secretina también es una hormona que inhibe, no inhibe la Sí, distensión. sí, de hecho, ahorita
ahorita nos lo acaba de mencionar Lía, pero mencionó nada más a la colecistocinina. Son las dos hormonas, la secretina y la colecistocinina, las que van a tener este efecto enterogástrico con una estimulación de feedback negativo para disminuir tanto motilidad como secreciones. Obviamente influyen otras hormonas que también se van a secretar aquí en el intestino delgado, como ya nos habían mencionado, el péptido intestinal vasoactivo, el péptido inhibidor gástrico, la bombicina, la motilina, el glucagón intestinal, todas ellas forman parte de ese efecto enterogástrico, porque a nivel de estómago, como órgano blanco, van a tener un efecto así, aunque sea muy parcial, pero es inhibitorio con respecto al vaciamiento del estómago. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues les agradezco mucho, chicas, Lía, y tus compañeras, Dani, ¿quién más estuvo contigo? ¿Jocelyn o quién estuvo? ¿Arely? Jocelyn. Jocelyn, les agradezco mucho, fue una muy buena exposición de las tres, me agradó mucho cómo expusieron el tema completamente y muchas gracias por también